todos los que se han levantado y han venido con pilas. Sí, Cami, muchos. Está muy bien, Cami, que haya venido a la corrección. Bueno, empezamos entonces con este TP evaluatorio de la unidad 28, ¿sí? Del sistema reproductor. Pregunta número 1. Me dice, con respecto a la espermiogénesis, es incorrecto decir que. ¿Qué era la espermiogénesis? Era la diferenciación de las espermátides en espermatozoides, Perfecto. creo. Como la palabra espermatogénesis y espermiogénesis son bastante parecidas, por ahí nos pueden confundir. En este caso puntual uno leía todo y en realidad algunas te describían. Si yo digo que la espermatogonia se divide igual por mitosis, la espermatogonia se divide por mitosis para poblar o sea, las gónadas antes del nacimiento, y algunas se van diferenciando. Eso está bien, es correcto, es una de las primeras etapas de la espermatogénesis. Si yo después digo que los espermatocitos primarios cumplen la meiosis 1 y dan lugar a los secundarios, o que los secundarios la finalizan y dan lugar a las espermátidas, en realidad cada uno de los tres son componentes, digamos, correctos de lo que es la espermatogénesis, del proceso como general, pero no de la espermiogénesis. Igual, si hubieran leído mal, hubieran puesto espermatogénesis, es como que dirían, bueno, ¿cómo? Pero tengo que marcarlo incorrecto y en realidad todas estarían como correctas, formarían parte. ¿Está bien? ¿Hay dudas en esa o todos pusieron bien? Yo sí la marqué mal, pero bueno, ahora sí me di cuenta que no. Bien. Bien. Profe, ¿podría repetir lo de espermigénesis? O sea, la definición que habían dicho al principio. La palabra espermiogénesis hace referencia únicamente a la etapa, porque está incluida en la espermatogénesis, pero es únicamente el proceso de diferenciación desde la espermátide, que es una célula todavía redondeada, ya es haploide, ya ha hecho todas las divisiones de meiosis, pero es haploide y redondeada hasta que se diferencia a espermatozoide. ¿Sí? Entonces, toda esa transformación en donde el aparato de Golgi se transforma en acrosoma, donde se pierden gran parte de las organelas, donde se concentran las mitocondrias en el cuello, ¿sí? del espermatozoide, se sintetizan enzimas que están en ese acrosoma, el núcleo ocupa prácticamente todo el interior del cuerpo celular. Bueno, todas las transformaciones que vimos, a eso solito se le llama espermiogénesis. ¿Cuánto duraba la espermiogénesis, se acuerdan? O sea, ¿en cuánto tiempo se realiza? Entre 4 a 8 semanas. Perfecto, de 4 a 8 semanas, y después me dice que el proceso anterior de división de las células, de lo que me está describiendo acá, desde una espermatogonia hasta una espermátide, ¿cuánto se demora? Creo que eran 74 horas, pero 24 días. Bien, 24 días. Se empiezan a mezclar, ¿vieron todos los datos que vamos leyendo? No, 74 no debe haber sido una mezcla así, de los días, o como por ahí te dice de 48 a 72 horas la supervivencia por ahí eh, de la célula. Sí pasa igual, empiezan a sonar bien los datos como si iba diciendo, estos números me resuenan, pero realmente son de esta unidad o empiezan a ser de cualquier otra. No, son 24 días. 24 días, en realidad, si yo lo paso, o sea, sabiendo que cada semana tiene 7 días, digo, bueno, a ver, estaría como más o menos diciendo son 3 o 4 semanas más, o sea que si yo sumo esas 3 o 4 semanas más a esas 4 a 8 que me decía del otro proceso, la verdad es que el total sería de 8 a 12 semanas, más o menos, 11 o 12 semanas. Pero cuando Curtis habla de las dos cosas mancomunadas, en vez de decirme eso, me dice de 8 a 9 semanas. Entonces, ojo, porque, a ver, yo puedo sacar la deducción lógica, pero estos números así que son muy reiterativos, tómenle, porque lo dice también, varios de estos datos coincidan con el proceso que nos describía en la unidad de formación de las gametas. Entonces, cuento como 4 a 8 semanas solo la espermiogénesis, la transformación de la célula. La división se demora 24 días, que 24 días, Dios, son un poquito menos de 4 semanas. Pero cuando sumo esas 4 semanas
con las otras que eran de 4, digamos, a 8, ¿sí? Que deberían ser en total de 8 a 12, Curtis lo sintetiza, o sea, le quita un par de semanas y pone de 8 a 9. ¿Se entiende? Está todo el proceso completo, digo. Sí. Bien, con eso lo suelen confundir, depende cómo estén redactadas, por ahí es uno de los detallitos en aparato reproductor masculino que los pueden confundir. Bueno, 2, dice, con respecto al ciclo menstrual femenino, marque la opción incorrecta. ¿Me marcaron bien esa o no? Sí, Bueno, a ver, la primera me dice el periodo más fértil de la mujer se encuentra alrededor del día 14, sí, porque es el momento en el que ocurre la ovulación. Después me dice, la hormona LH permite la formación del cuerpo lúteo y la secreción de estrógenos por parte de este. La verdad es que no secrete nada de estrógenos el cuerpo lúteo, pero si yo digo que se encarga de la secreción de estrógenos, es como, en realidad el cuerpo lúteo se especializa justamente en la secreción y más abundante de progesterona. Por eso yo les dije que aunque el gráfico no sea muy bonito en esto, porque se ve como que está bajo un determinado nivel que hay en esa gráfica, se ve como bastante más elevado. Vieron que los estrógenos se ven como en la segunda mitad, que hacen un pico bastante fuerte, no es tan grande. O sea, empieza el aumento de la secreción, pero no tan excesivo. Entonces sí abunda mucho más la progesterona y es porque justamente es lo que se dedica a secretar el cuerpo lúteo, por eso esa la voy a considerar como incorrecta. ¿De cuál del EMA? ¿De esta? Ah, con la D. Bueno, después dice la hormona FSH permite la maduración del folículo, que está bien porque es el nombre. Y me dice, alrededor del día 14, el aumento de estrógenos participa en la retroalimentación positiva, que hará posible el pico del LH y desencadenar la ovulación. Recuerden que los estrógenos, cuando están en elevada concentración, hacen lo contrario, digamos, que lo que harían cuando están en baja concentración, o sea, o con un circuito que no es de retroalimentación negativa. Entonces lo que hacen es, al estar elevados, voy a aumentar más la segregación de las otras hormonas. Y por eso empieza a subir la LH y FSH como muy excesivamente. Y al subir muy excesivamente, producen el pico de LH, que justamente ese es el evento que marca o que desencadena la ovulación. Miren, no, se ve un día antes, Emma, del día 15. Creo que hay una línea en el 15, o no, esperen que comparta el gráfico y de última lo vemos. Pero si vos te referís a que el pico es un poquito antes del día 14, sí, obvio, porque es una cuestión de, se produce el pico, le da la señal al lóbulo y se rompe, entonces te lo pone como un poquito antes, entonces te pone un poquito antes la curva de estrógeno, porque la curva de estrógeno desencadena el pico de LH, el pico de LH la ovulación, entonces en el gráfico tienen que ser sucesorios. Entonces lo vas a ver como un poquito antes del día 14, pero por eso, porque uno desencadena el otro. Entonces se hace la curvita de estrógenos un poquito antes, porque es lo que estimula el LH y el LH a que se rompa. ¿Se entiende? Bien. Esperen que les voy a compartir otra pantalla, porque, bueno, Fer me hizo una pregunta al privado que no llegué a contestar porque estaba así como con muchos grupos a la vez, pero yo creo que les va a servir aclarar la duda a varios, porque esto del control de las hormonas femeninas es como bastante complejo, sobre todo esto del circuito. Esperen que les voy a compartir otra pantallita para que razonemos un poquito la concentración, cómo va cambiando estas hormonas. Díganme cuando ya la vean. ahí se ve. ¿Ya se ve? Bien. Bueno, a ver, yo me tengo que ubicar en algo. Cualquier circuito de retroalimentación negativa que nosotros ya hemos visto, en donde teníamos un eje desde el hipotálamo, o sea, un control del hipotálamo, y hay una segregación de determinada hormona que estimula, ¿sí?, a la hipófisis,
Vamos a poner como segundo punto de control. Si yo voy hacia una determinada glándula trófica, en este caso, por ejemplo, serían los ovarios o los testículos, los voy a simplificar como gónadas. Cuando las gónadas secreten o liberen las hormonas sexuales, esas hormonas sexuales, las que fueran, tienen como efecto normal, si se rigen por un circuito de retroalimentación negativa, la inhibición de hipófisis y la inhibición del hipotálamo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo secreto del hipotálamo, hormona liberadora de gonadotrofina, la hipófisis no CLH, llevo a la gónada y secreto testosterona, en el caso del hombre la testosterona inhibe el circuito. Esto es lo normal y es un circuito de retroalimentación negativa. Entonces, en bajas concentraciones, o sea, cuando no hay tanto estrógeno, este circuito sigue funcionando igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo poca concentración de hormonas sexuales, ¿qué quiere decir? Si tengo poca, voy a poner así, baja, progesterona, o tengo bajo estrógeno, cualquiera de las dos, ¿qué sucede? ¿Qué hace la baja concentración de progesterona y estrógeno en sangre? Inhibe todo. Una liberadora de gonadotrofina. No inhibe, estimula, ojo. La baja concentración de progesterona o la baja concentración de estrógenos es lo que estimula al hipotálamo, porque no se confundan los circuitos de retroalimentación negativa. Cuando yo digo que la hormona sexual inhibe a los demás, es la baja, o sea, cuando yo lo inhibo cuando hay mucho en sangre, porque no lo necesito. Pero si ha bajado la progesterona y los estrógenos en sangre, lógicamente esto va a hacer aumentar el hipotálamo, o sea, la hormona liberadora de gonadotrofina. Es como decir T3 y T4, chicos, ¿qué pasa si en la sangre hay baja cantidad de tiroxina? Y estimulo a hipotálamo para que libere más cantidad de hormona estimulante de tirotrofina. Marta, ¿estás levantando la mano? Sí, profe, le quería preguntar porque, o sea, yo entendía como que a mayor cantidad de estrógenos, ahí había mayor, o sea, una retroalimentación. No, sí está bien lo que entendiste. ¿Para qué llegué ahí? Estoy explicando Bueno, primero, sí, no, está bien, sí, por eso es un circuito positivo, pero estoy explicando porque el cuadernillo les dice a bajas concentraciones, como cuando no es tan alto el estrógeno, actúa por circuito de retroalimentación negativa. Entonces, eso es lo que genera una cuestión de decir, bueno, entonces estimula o inhibe, ¿qué carajo? Porque no se entiende. Primero, como básico, como en cualquier circuito de regulación, si yo tengo baja progesterona o tengo bajo estrógenos, ¿sí? Eso estimula a hormona liberadora de gonadotrofina, porque eso es lo natural. O sea, lo natural es que cuando una hormona baja y participa en un circuito de retroalimentación negativo, por eso no existe acá alguien que estimule a hipotálamo, porque hipotálamo se estimula cuando lee en sangre que hay baja concentración de progesterona y estrógeno. Por eso el ciclo menstrual comienza en el día 0. Bueno, voy a hacer un soporte así gráfico bastante básico, pero cuando ustedes ven en la gráfica en el día 1 que se ve LH, que se ve FSH, viene en el borde de la gráfica, y se van a las hormonas ováricas y también ven que progesterona está acá y estrógenos está acá, están todos bajas, no me está dibujando la gráfica qué es lo que pasa con la hormona liberadora de gonadotrofina, pero en realidad el pico que se empieza a producir, o sea, lo que empieza a aumentar acá, a nivel de LH y FSH, es porque el hipotálamo lee que hay baja progesterona y bajo estrógeno en sangre. Entonces, por esa baja progesterona y por ese bajo estrógeno en sangre, empieza a secretar GnRH, entonces la GnRH estimula la hipófisis y la hipófisis empieza a aumentar. Bien, ahora, en cualquier circuito de retroalimentación negativa, cuando están elevadas las hormonas, pasaría lo mismo, que es lo que sucede acá. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo elevada, bueno, progesterona? Siempre va a pasar lo mismo. A medida, esto es una curva, a medida que aumente cada vez más la progesterona, va a inhibir cada vez más o la liberación de GnRH o también puede bajar las hipofisarias, porque actúan en distintos mecanismos porque pueden ser que inhiba un circuito o inhiba los dos. Pero la elevada concentración de una hormona lo baja. Esto es un circuito de retroalimentación
natural. Si está bajo en sangre, la hormona final estimula hipotálamo. Si está elevado en sangre, inhibo al hipotálamo o a la hipófisis. Bien, ¿qué pasa con el estrógeno? Y acá es donde viene la confusión. El estrógeno en baja concentración siempre aumenta GnRH, pero el estrógeno tiene como dos umbrales. Entonces, hagamos de cuenta que es una escalerita para que ustedes se ubiquen. O sea, la progesterona estamos haciendo bajo o alta y nada más. Ahora, la progesterona tiene como distintos peldaños. Supongamos, si está en la escalerita más bajo, es que hay como muy poca concentración, si hay como un nivel de concentración media, y si hay una elevada concentración. ¿Sí? Tiene como tres niveles, para que ustedes se lo imaginen así, entonces ahí se puede entender mejor. Cuando estén abajo, los estrógenos, como acá, lógicamente esto inhibe a GnRH. ¿Por qué? Porque participa como en un circuito de retroalimentación negativa, entonces estimula para que empiecen a aumentar. Bien, pero dentro del aumento de estrógenos hay dos niveles. Cuando está parado acá, actúa por un circuito de retroalimentación negativo. En cambio, cuando está parado acá y hay una elevada concentración de estrógenos, actúa por un circuito de retroalimentación positiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando aumenta un poco, pero aumenta un poco a medida que más aumente, va como inhibiendo el nivel de GnRH, pero llega un momento en donde empieza a aumentar más, subió al otro peldaño, que no existen otros controles, porque esto es retroalimentación positiva y no negativa, y hace lo contrario. En vez de inhibirlo, lo aumenta. Entonces, estrógenos bajos suben GnRH. A medida que van subiendo, van inhibiendo a GnRH, pero llega un punto en donde se da vuelta esto y empiezan a aumentar más y estimulan más el circuito, y por eso se dice que es de retroalimentación positiva. Esto hace entender que si ustedes ven, volviendo a esta gráfica de los días, si suponemos que esto es el día 14, yo veo que los estrógenos hacen un gran pico antes del día 14 y después descienden, aumentan un poquito, por eso les digo que la gráfica así en Curtis está medio exagerada, pero aumentan un poquito en la segunda mitad. En cambio yo veo, vamos a hacerlo con verde a progesterona, que progesterona está baja la primera mitad, porque lo significativo es que empieza a aumentar en la segunda mitad gracias al cuerpo lúteo, después desciende. ¿Sí? Entonces, ¿qué entiendo de esto? Que cuando acá, ustedes ven del día 14 al día 28, estos estrógenos acá, es como si estuviera en este peldaño. Esto les quiere decir que cuando se eleva, pero no tanto, está inhibiendo a la producción de las hormonas hipofisarias y de las hormonas hipotalámicas. En cambio, cuando está acá, en este pico de la primera mitad del ciclo, antes de llegar al 14, bueno, este pico está un poquito más cerca del 14, como está en la gráfica, actúa por circuito de retroalimentación positiva. Entonces se estimula más y por eso FSH y LH hacen esto. Empiezan a aumentar, aumentar, aumentar y empiezan a hacer un pico, y un pico elevadísimo que coincide con la estimulación de este pico de estrógenos, porque actúan en circuito de retroalimentación positiva. Claro, cuando se produce el pico de LH y el LH revienta el folículo y sale el ovocito, ya no hay más folículo que me secrete estrógenos. Por eso después de la ovulación, que es este día 14, empiezan estos estrógenos a decaer, 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 y el cuerpo lúteo, si bien secreta los dos, secreta mucho más progesterona. Y si ustedes se fijan, cuando está elevado el estrógeno va produciendo un pico de LH y FSH, después decae, pero en cambio el pico de progesterona no produce un pico de LH y FSH, porque la progesterona actúa siempre así, siempre inhibe. Entonces cuando se eleva, esto igual desciende en la segunda mitad. ¿Se entiende? Dice, Sí. entonces el aumento, perdón, la baja concentración de estrógenos aumenta la GnRH con retroalimentación negativa. Sí, cuando hay baja concentración, sí, es el motivo por el cual comienza el ciclo. Está bajo estrógeno, bajo progesterona, bajo LH, bajo FSH, y el motivo es que estas dos, o sea, estas dos sustancias en sangre que se miden en hipotálamo, que son las hormonas ováricas, al estar bajas se aumenta. Entonces la baja concentración de ambos, baja, baja, siempre aumenta GnRH. Bien, y cuando aumentan entonces el estrógeno es una retroalimentación positiva.
Depende de la concentración. Ahí Depende de me la perdí. concentración. Por eso les digo que se lo imaginen como en 3 escalones. Por eso les dice el texto que a bajas concentraciones, o sea, cuando no hay cuando está baja, pero baja, chato el nivel, sí, actúa con un circuito de retroalimentación positiva. Pero después les dice que cuando va aumentando, pero todavía no aumenta tanto, o sea que no, hay una concentración más elevada que el cero, pero sigue siendo baja, actúa por circuito de retroalimentación negativo, que es lo que les expliqué en como en el peldaño medio. Y después, cuando aumento y hay elevadas concentraciones en sangre, entonces se aumenta, o sea, es un circuito de retroalimentación positivo. Lo que pasa es que yo entiendo la confusión, porque cuando yo digo baja y elevada concentración, tengo como dos extremos, como vimos en progesterona, como vimos en cualquier hormona. Lo raro de los estrógenos es que tienen una mitad del periodo en donde actúan por un circuito de retroalimentación negativa normal, pero después, desde un determinado umbral, empiezan a actuar al revés. Si ya aumentó, pero aumentó más de lo que debería aumentar, empieza a exacerbarse. Por eso, cuando ustedes ven acá el pico del LH y FSH, es como que empiezan a aumentar, y cuando eso hace aumentar el folículo, si ustedes ven en la gráfica, es como que hacen un piquito, empiezan a aumentar y medio como que se achata o se estabiliza y hasta baja un poquito. Es porque va aumentando el estrógeno. Entonces, al principio, cuando va aumentando el estrógeno acá, empieza a inhibir a FSH y LH. Pero claro, como el folículo sigue secretando mucho estrógeno supera el umbral, secreta mucho estrógeno y se invierte. Y me empieza a secretar mucho más LH y FSH. O sea, si ustedes ven bien la gráfica de estos, a mí me va a salir horrible, pero se ve en la gráfica de Curtis, hace un piquito como que sube, que es el estímulo de GnRH. Después se estabiliza y hace como una planicie donde baja un poquito, o la curva se va viendo que se empina, y después empieza a subir. O sea, como que esa baja es cuando va aumentando el estrógeno, está como en este peldaño medio, hace circuito de retroalimentación negativa, pero como el folículo secreta estrógeno y empieza a aumentar mucho, ese aumento ahora de acá produce una retroalimentación positiva y por eso sube exacerbadamente el LH-FSH en sangre. ¿Se entiende, Fer? ¿Estás en la llamada? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ahí está procesando todo, pero me quedó claro. Sí, hay que ordenarlo y hay que procesarlo con la lectura, porque como les digo, la confusión está ahí, es que hay como 3 concentraciones distintas, y estamos acostumbradas a ver 2 nada más. Sí, Cande. Gise, perdón, ¿me repetirías qué es lo que pasa como en el primer escalón? El que está El primer escalón es la como... cajita. El primer escalón es como cualquier primer escalón de un circuito de retroalimentación negativa. A Bien. bajas concentraciones, bajas concentraciones de cualquier hormona, eso estimula a hipotálamo. Y a veces, bueno, obviamente hipotálamo a hipófisis, pero estimula los receptores de las hormonas hipotalámicas para que se libere GnRH. Bien. Cuando hay muy baja Gracias. concentración. Entonces, tomen esa baja concentración en sangre de ambas como, claro, como la concentración más baja de las dos, porque después cuando les compara, les decía, bueno, cuando el estrógeno empieza a aumentar, es como que a baja concentración hace una cosa y a alta concentración hace otra. Entonces, yo digo, pero si a baja concentración aumentaba GnRH, ¿por qué ahora hace lo contrario? No, porque es eso. Imagínenselo como esos 3 peldaños. Cuando les abren una parte del apunte de bajo y alto, se está refiriendo a bajo y alto, pero de estos 2. Entonces, claro, como acá actúo por retroalimentación negativo, acá, cuando estoy en el peldaño más bajo, estoy estimulando a GnRH. Pero cuando estoy acá, va aumentando un poco más, inhibo a GnRH. Y después cuando aumenta más, lo vuelvo a estimular. Entonces, claro, acá está la confusión, porque cuando me habla de esto y me dice a baja concentración inhibo y a alta concentración estimulo, y después cuando me dice cuando ambas están bajas estoy estimulando, digo, no entiendo nada. Es porque se está refiriendo como a momentos distintos dentro del ciclo. ¿Sí? Entonces eso, imagínenselo como 3 escalones, porque es eso realmente. Son 3 picos de concentración a leer, o sea, 3 concentraciones en sangre, no picos, para leer cuál es la respuesta que voy a dar. ¿Sí? Gise, perdón, ¿viste cuando en el gráfico que tenemos en el cuadernillo te muestra LH y FSH como moderadamente constantes antes de hacer el pico? Ahí sería como que está en el segundo escalón. Claro. Sí, claro, eso es lo que les estaba mostrando. Es como si estuvieras en el segundo escalón en donde ese mismo
estrógeno que va empezando como a aumentar un poquito, te va inhibiendo hipotálamo, entonces empieza a descender GnRH y LH y FSH. O sea, ahí, en toda esa estasis que vos ves en los primeros 14 días, es porque el aumento paulatino del estrógeno, en la primera, o sea, no los 14 días, sino ponerle la primera semana, va inhibiendo a LH y FSH, entonces se mantienen así y no aumentan abruptamente. El tema es que después se produce un pico muy brusco porque se cambia el umbral y al folículo secretar, al crecer más y al secretar cada vez más estrógeno, esos estrógenos que van aumentando son los que hacen el circuito de retroalimentación positiva. Y por eso aumentan bruscamente hacia llegar al día 14. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Ahora sí, gracias. Bien. No, de nada, igual mastíquenlo, procesenlo, y si vuelve a quedar dudas, sáquenselas, porque es muy probable que si dentro de las preguntas que me hacen de reproducción, si no me toman gametogénesis, me toman control hormonal, es como muy común, y en las opciones me lo puedo mezclar de distintas formas, pero es muy preguntado este tema, ¿sí? Así que revísenlo, vuélvanlo a procesar, vuelvan a leer cada frase para tratar de encajarlo, y si no, lo volvemos a ver, no hay problema. Bueno, pregunta 3. Dice, en el testículo se encuentran distintas células que cumplen con una función determinada. Con respecto a ello, indique cuál de las siguientes opciones es falsa. Bueno, acá... Uy, se pintó todo. Acá, ¿por qué la primera es falsa? Porque está en realidad- entre, no dentro. Perfecto. La célula de Leydig se le llama también célula intersticial, así que no puede estar dentro del tubo, la que está dentro es la célula de Sertoli, sino que lo que hace es producir testosterona, pero desde afuera. La célula de Sertoli está bien, está hablando del lugar, el soporte que tiene, la espermatogonia, que sería la célula germinal, no solo está dentro del tubo y es la que se diferencia, así que bueno, esa era más conceptual, no era difícil. Era nada más cuestión de leer bien la definición de cada célula. Bueno, dice, ¿en qué momento del ciclo sexual femenino se encuentra en sangre la mayor concentración de estrógenos? ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver con la gráfica que estábamos viendo recién. Me dice, durante la segunda mitad, al comienzo de la menstruación, durante la menstruación o inmediatamente antes de la ovulación. Esta opción, que es la correcta y tiene que ver, creo, con lo que había comentado Emma. Sí, que ven que lo del pico, o sea, el pico de los estrógenos se ve como un poquito antes de LH, bueno, justamente es esto, ese pico, por eso hice inmediatamente antes de la ovulación, o sea, lo veo antes en la ovulación porque es ese pico el que produce después el pico de LH, ¿sí? Entonces, si ustedes lo ven en la gráfica, siempre se ve lavadito un poco más para que esa concentración en sangre llegue hasta hipotálamo, secrete GnRH, el hipotálamo va a hipófisis, y eleve la concentración. Recuerden que siempre el sistema endocrino es un control lento, o sea, tenemos un control rápido, entonces hay un desfasaje, un pequeño desfasaje por ahí en horas hasta que se estabilice todo el circuito y llegue a aumentarse el pico y a producir justamente este pico de LH. Bien, 5 dice, indique la secuencia correcta del desarrollo ovular. Tenemos, dentro de los que tenemos acá, ovocito primario, madura, como les dice acá el folículo, lo que hace es prender el ovocito secundario, si hay óvulo, cuerpo lúteo. Porque puede ser que el ovocito secundario me vaya en el ovario, digamos, al cuerpo lúteo, y que el óvulo nunca esté presente. ¿Podría ser? Sí, podría ser, pero por ejemplo, acá, ovocito primario, folículo maduro, cuerpo lúteo, me falta la gameta, el ovocito secundario siempre está. O sea, puede ser que el óvulo no esté, pero el ovocito secundario siempre está. ¿Folículo maduro o ovocito primario? No, ya de la secuencia empecé mal porque el folículo maduro sí o sí es maduro porque tiene el ovocito secundario. Cuerpo lúteo, ponele que hubiera empezado desde antes de, porque es un ciclo esto, ponele que yo arranco a contar, no sé, desde el día 24, sí está bien, me cuento un cuerpo lúteo, folículo maduro, bueno, ya estoy hablando del siguiente ciclo, ovocito primario, no. Ovocito primario, como dijimos, está antes del folículo maduro porque es lo que lleva a que madure el folículo hasta que llegue al ovocito secundario. Pero les vuelvo a repetir, si acá no diría óvulo, también hubiese sido correcta la secuencia, porque no siempre el óvulo existe, ¿sí? Solo si hay fecundación. Bueno, después me dicen en el ser humano cuántos cromosomas se encuentran en el ovocito primario, secundario y óvulo. El ovocito primario es una diferenciación
de la oogonia que comienza el proceso de división, así que tanto el ovocito primario como el espermatocito primario siguen siendo diploides, y ya después sí se queda haploide doble, pero ya es haploide, por eso la secuencia correcta es diploide, haploide, haploide. 7. En el ser humano, la meiosis se produce en las gónadas. Marque la opción incorrecta respecto a este proceso. La primera me dice los espermatocitos primarios son células haploides, resultados de la primera división meiótica. Si la leo al pasar y rápido, esto de que hay una meiosis 1 y un espermatocito 1, o una meiosis 2 y un espermatocito 2, me confunde bastante si es antes o después, y si yo no me ordeno y no pienso en este proceso de diferenciación, digo, ah, sí, o sea, la espermatogonia hace meiosis 1 y da espermatocitos primarios. Es pensar 2 segundos y acordarse que la espermatogonia es la que se diferencia, chicos. Los citos primarios, espermatocito u ovocito, son los que en realidad entran en este proceso de división meiótica. Así que eso es lo que está mal, ¿sí? No son células haploides, no son el resultado, esto es el secundario. Si yo acá pondría secundario, estaría bien, ¿sí? Porque el primario es el que entra en la meiosis. Bueno, después las otras están bien, me habla del espermátide, que ya es una célula haploide, después me dice, hablándome de la mujer, porque arriba me decían la meiosis humana, no me decía cuál de las dos, me dice los cuerpos polares son células haploides, resultados de la primera y segunda división meiótica, bien, en la primera va a haber una haploide doble, después una haploide simple, y puede ser que el tercer cuerpo polar se vuelva a dividir o no, o quede uno solo y haya una sola división, pero es verdad que en primera y segunda división igual tiene que haber desprendimiento de por lo menos un cuerpo polar. Y después en la mujer el citoplasma se divide en forma desigual en cada una de las células hijas, justamente esto es lo que hace la clave para que el ovocito secundario se robe todo el material necesario y finalmente el óvulo para entregárselo después al futuro embrión. Para que voy a producir 4 células robustas y con un montón de almacenamiento si solo de ellas me va a servir una. 8. En la mujer los ovocitos comienzan a desarrollarse ¿cuándo? Esta es una diferencia importante entre el hombre y la mujer. Mientras que los ovocitos comienzan su proceso de ovogénesis en el tercer mes de vida intrauterina, significa dentro del útero, en el hombre comienza el desarrollo de las células sexuales recién en la puerta. Ah, ya es la hora, malísimo. Bueno, el que se tenga que ir se puede ir, yo igual voy a continuar, el que se pueda quedar buenísimo, así les queda grabado todo el video de corrido del TP. Este tercer mes de vida intrauterina era la señal que yo tenía para que empezaran las espermatogonias a diferenciarse y transformarse en las ovogonias en espermatocitos, en ovocitos primarios. Hay una mezcla entre gametogénesis humana, masculina y femenina. La diferencia es que, a ver, la espermatogonia y el espermatocito primario que comienzan esta diferenciación es asincrónica, dependiente de testosterona, y ocurre ese pico de testosterona recién en la pubertad. Entonces el hombre, de forma pulsátil, se van seleccionando y cada una de estas células empieza a disparar, se divide y listo, desde la periferia, tienen telomerasa, siguen produciéndose y chao. ¿Qué pasa en la mujer? No. En la mujer no voy a tener una replicación, una división, eterna, sino que solo voy a diferenciar cuando están dentro de la panza de la mamá, eso significa intrauterina, dentro del útero, y esas ovogonias, todas van a ser diferenciadas hacia ovocitos primarios. Y no solo diferenciadas, sino que van a comenzar el proceso de meiosis. Y van a hacer intercambio de material genético Crouse-Hinnover. Y ahí, después de que ocurra eso, se detienen todas. O sea, después de paquinema. Están todas detenidas en diplonema. Con respecto a una de las preguntas que había hecho Belu, de por qué significa vía fetal, vía intrauterino, qué diferencia había. Cuando digo intrauterino estoy hablando de alguien que está dentro de un útero, entonces puede abarcar desde la etapa en que se implantó hasta el momento en que nazca. Pero desde el desarrollo embrionario, y esto lo vemos en la unidad que viene, hay un primer estadio en donde digamos, la implantación de ese cigoto que fue creciendo y fue transformándose en distintos estadios como mórula, se implanta en un estadio que se llama blástula, o en nosotros se llama blastocito, que esto en Animalia lo vieron, que les decía que los embriones están en estadio de blástula, se inserta una blástula y comienza el desarrollo preembrionario hasta dividir las membranas y generar un embrión.
Pero cuando termina el segundo mes y a partir del tercer mes de embarazo, tercer mes, ¿sí? Es como que hay un cambio, una transformación, y en vez de llamarlo embrión, lo llamo feto. Entonces, depende de la bibliografía, esto cuando digo tercer mes de vida intrauterina es como estar justo en el límite entre el feto y el embrión. Entonces, esto puede hacer que en algunas bibliografías les diga el tercer mes de vida embrionaria, en otros que les diga el tercer mes de vida fetal, y otros que les digan directamente vida intrauterina, que incluye los dos. Encima Curtis en esto no tiene exactamente la misma nomenclatura que el libro de Lachman, que es donde vemos desarrollo embrionario, entonces considera más en el tercer mes, digamos, o creo que ahí en el cuadernillo les decía eso, en desarrollo fetal o no, o en 3 meses de vida fetal. ¿Cómo hacía Belu? Que vos me lo escribiste en el chat. Así no abro el cuadernillo. Decía que el ovocito primario se empezaba a desarrollar en el tercer mes de vida fetal. Bueno, bien. ¿Ves? Perfecto. Dice de vida fetal en esa parte. Y en realidad si vos ves la clasificación, desarrollo fetal y de desarrollo embrionario, en desarrollo embrionario de Curtis, les hace una definición, el límite de días, que es distinta a donde nosotros la vamos a ver. Porque la unidad que nosotros vemos, la unidad que viene y la última no es de Curtis. Pero bueno, por eso yo le contesté a la Belu cuando me hizo la pregunta, le digo, bueno, tomá lo que sí, o sea, que no pero sí, o que sí pero no, porque está justo ahí en el límite. Entonces depende de cómo lo mires, alguno dice embrión, otro dice feto, pero bueno, intrauterina sí o sí es que está dentro del útero. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Pregunta 9 dice, ¿cuántos ovocitos primarios detenidos en diplonema, dijimos después de paquinema, después de que hayan hecho el crossing over, están en diplonema detenido, llegan a la madurez de la mujer aproximadamente? Si ustedes recuerdan, puntos así, números puntuales que les viene diciendo el cuadernillo de ciclo celular, y este también, la mujer tiene alrededor de 1 millón de ovogonias que se diferenciaron en ovocito primario en cada ovario, de los cuales les dice que al llegar a la pubertad, más o menos, han sobrevivido unos 400.000 de ellos. Y después, si calculo desde la menarca hasta la menopausia, o hasta el final, la liberación cada 28 días de cada una de esas células, les dice que aproximadamente a lo largo de toda la vida la mujer va a expulsar de 300 a 400 gametas finales, ¿sí? Entonces tengo que marcar esto. Y me van a preguntar, bueno, dice, ¿qué pasa si la mujer está usando un método anticonceptivo, no sé, hormonal? Y sí, se los ahorra a todos, chicos. Obvio. O sea, yo llego a 300 o 400 dependiendo qué método, o sea, digamos, naturalmente. Pero si una mujer viene tomando anticonceptivos hace 5 años, y bueno, en esos 5 años más o menos se ahorró unos 60 ciclos, y bueno, y sí, obvio. Esos 60 ciclos son 60 células menos de ese total que se van a liberar. Porque... Y si una mujer tiene poliglobulia, ¿va a liberar más? Y sí, obvio. Si tiene un ovario multifolicular y después cada uno de esos folículos expulsa, ¿sí? O sea, como ovario poliquístico puedo tener poliquistes por un montón de cosas. Pero si yo tengo, en realidad, la formación después de mucha cantidad realmente de ovocitos que llegaron a término y se liberen como ovocitos secundarios, y bueno, sí. Entonces, si esa mujer libera más de un ovocito, entonces quizás use más de 400. Es un promedio estimativo, pero Curtis les dice de 300 a 400. Ese es el término que tienen que tomar. Acá tengamos esta pregunta bastante controversial. La estaba charlando con la Dani recién, porque le cambió algo que en realidad en la bibliografía no estaba bien, pero yo le cambiaría otra cosa más para hacerla completamente correcta. Bueno, a ver, la primera opción, yo tengo acá que marcar qué es lo correcto con respecto a la menarca. La primera opción me dice, es la primera menstruación de la mujer, eso está perfecto. Pero me dice, y recién a partir de ahí se comienzan a sintetizar hormonas femeninas. No, las hormonas femeninas están desde el embrión, y la hormona femenina es lo que hace que en la panza de la mamá, incluso en la vida intrauterina, el ovocito sea un ovocito y no sea un espermatocito. O sea, incluso se empiezan a desarrollar estas células sexuales, por el sexo obviamente del bebé, pero se empiezan a desarrollar antes que los órganos sexuales. Entonces, la diferenciación de las células sexuales y de la formación de un ovario o de un testículo, o sea, de los órganos sexuales primarios y secundarios, depende de las hormonas, y esto es anterior a la pubertad. Porque si no, biológicamente hablando, no nacería el sexo masculino y femenino. La diferenciación depende de las hormonas, ¿sí?
Y uno dice, ah, no, pero ¿cómo de las hormonas? De las hormonas de los genes, no, y en realidad los genes son los que empiezan a secretar determinadas hormonas, o sea, llevan a la secreción de determinadas hormonas que bloquean el efecto de otras y hacen que se desarrolle de esa forma. O sea, el estrógeno y la progesterona hacen siempre, desde el embrión, que el feto sea una hembra. O sea, es lo que condiciona. No desde la puerta, sino que lo condiciona que se desarrolle así. Si está el gen que está inscripto en el cromosoma Y, que secreta la testosterona, entonces, por más de que haya estrógeno y progesterona, el crecimiento exacerbado de testosterona hace que en este condicionamiento embrionario se desarrolle, o sea, se desvirtúe el desarrollo embrionario de hembra hacia macho. Eso quiere decir que si yo tengo genéticamente un niño que es XX y que sí va a desarrollar a mujer, pero yo le suministro altas dosis de testosterona desde el desarrollo embrionario, antes de que se desarrollen, digamos, los órganos sexuales, se va a desarrollar a macho, aunque genéticamente sea XX. Porque está bien, radica es lo que está escrito en los genes, pero lo que está escrito en los genes es la secreción de una hormona y la hormona condiciona el desarrollo sexual, ¿sí? Entonces, que diga recién a partir de ahí está mal. La veis en la mayoría de las niñas es alrededor de los 8 años. Esto Curtis marca el punto medio a los 12 años. Me creo que en la otra unidad les decía un margen de 10 a 12 años, y en el hombre les decía de 11 a 14, digo en el cuadernillo de ciclo celular, pero nunca desde los 8. Ojo, hay mujeres que empiezan a los 8 años la menarca, 8 o 9 años, y por eso se ha ampliado bastante el rango. Se considera todavía normal desde los 8 o 9 años hasta los 15, incluso 16 como límite máximo, pero bueno, podríamos poner como de promedio los 12. Ahora, la C dice, antes de la menarca, las niñas han desarrollado algunos caracteres sexuales secundarios. Miren, esta es la opción más correcta, pero la verdad que yo esta palabra, no, esta no, perdón, esta la consideraría incluso como incorrecto. Porque desarrollan las características sexuales secundarias, digamos, a partir del desarrollo sexual de la pubertad. Es lo que me lo marca. El hombre no tiene un inicio de la pubertad. Es como tipo, bueno, creció la concentración de testosterona y no tengo un evento que me marque hoy comienza la pubertad, porque es paulatino. Va engrosando la voz, aparece esa voz de gallo Claudio, se empieza a llenar de granitos, o sea, de acné, le empieza a crecer los pelos, bueno, va siendo paulatino. Como también las características sexuales secundarias en la mujer pasa lo mismo. Pero el pico, el primer pico de la mujer, de LH, que produce en realidad esa ovulación, hace que a los 14 días de esa primera ovulación esté la primera menstruación. Entonces, yo sí puedo ubicar con fecha, decimos la primera menstruación, pero en realidad es que hubo un pico hormonal antes que llevó a la ovulación previa, hace 15 días en mujeres regulares, pero yo puedo marcar el inicio de la menarca. Entonces, es en la menarca donde la mujer empieza a desarrollar características sexuales secundarias, ¿sí? Y se los dice así el cuadernillo. El cuadernillo les dice que la menarca es la primera menstruación de la mujer, es donde se produce el pico de hormonas femeninas, y podríamos ubicar ese momento en el cual se van desarrollando características sexuales secundarias. Y la D dice los caracteres secundarios se desarrollan por acción de la testosterona, que bueno, evidentemente no en las mujeres. ¿La marcaron bien, mal esa? ¿Generó dudas? Yo la marqué mal porque pensé que era la... Bien. Bien, bien, sí, es que era confusa por eso. ¿Ven? Sí, hay un montón que han marcado la por eso. Bueno, por eso les hago la aclaración. La estuve debatiendo hasta recién, lo que pasa es que la Dani, pobre, estaba operando ahora a uno de los perros, entonces por eso no podía estar hoy en la mañana y digo que es ubicada. La estoy jodiendo, después debatimos, pero ayer cuando me di cuenta también era medio tarde. Que para que realmente sea correcta, porque esta era una pregunta que nosotros modificamos de un TP de la facultad, del cuadernillo, cuando tenían 5 opciones, incluso había algunas cosas que ya no estaban, entonces las hemos borrado, y entre borrar una cosa de una pregunta y otra, ha quedado como les digo, en el stock de preguntas con algo que nos hizo ruido, de acuerdo a la bibliografía de ahora, y quiero aclarárselos para que no se confundan, ¿sí? Para que esto sea completamente correcto, debería decir, o sea, no debería decir algunos, ¿sí? Y si marcaron la A, está bien, en la primera menstruación la mujer comienza con la segregación, digamos, de picos hormonales, pero no con el comienzo de la segregación de hormonas. Las hormonas femeninas están, o sea, hay estrógeno, hay progesterona, pero
no hay picos de esas hormonas. Los picos de esas hormonas en la menarca es lo que desarrollan las características sexuales secundarias. Por eso, antes de eso, es como que los niños son muy parecidas a las niñas. Si yo saco los órganos sexuales y las cosas que nosotros hemos sumado como sociedad, tipo a uno le pongo el pelo largo, otro pelo corto, o la ropa, o cosas así, son muy parecidos en lo gesticular. O sea, si yo trato de borrarle las cosas que nosotros hemos implantado en la sociedad, que hoy en día paulatinamente se va borrando, con esta identidad de género, un nene y una nena, casi como que son indistinguibles. O cómo miércoles identifican un bebé cuando nace. ¿Cómo saben si es nena o nene? Porque lo visten de celeste rosado. O sea, si la Cuando madre la sale viste con le un coge. bebé y lo puso con ropita amarillo o verde, ¿ustedes saben qué es? Indistinguibles. O sea, ¿cuál es la cara de nene y la cara de nene? O sea, el sexo biológico empieza a diferenciar de acuerdo a la diferencia de masa muscular, dónde se deposita la grasa y todas las características sexuales secundarias a partir del desarrollo de la puerta. ¿Sí? Si no, no me doy cuenta. O sea, porque tengo solo la única distinción, los órganos sexuales. Bueno, 11. Con respecto al semen humano, marque la correcta. En su recorrido por el epidimo, los espermatozoides reciben una secreción rica en fructosa. ¿Por qué está mal esto? En la vesícula seminal. Bien, por el lugar, ¿sí? El epidimo no es el lugar en donde se recibe fructosa, sino en la vesícula seminal. La B, que es la correcta, dice la próstata secreta un líquido lechoso, abundante en ácido cítrico y fosfatasa ácida. Este ácido cítrico y fosfatasa ácida es lo que le da esa consistencia lechosa al líquido prostático y además ácido. Sin embargo, como la vesícula seminal, recuerden, secreta más cantidad de líquido, la consistencia general se licúa un poco más de esa consistencia de la próstata, pero además de eso, como es más abundante el líquido seminal, hace que en total el pH del semen sea básico, ¿sí? Y no ácido. C, el semen está constituido solo por las secreciones de las vesículas seminales, la próstata y glándulas vulvaretrales. Bueno, si sería solo por eso, entonces al pedo fabricó las gametas. O sea, el semen es la conjunción de lo que acompaña a las gametas. Entonces no es solo la secreción líquida, sino obviamente las gametas también. Y D, se considera que los varones que producen menos de 200 millones de espermatozoides por mililitro de fluido seminal padecen esterilidad. Si bien Curtis ubica como 200 millones el valor normal, me dice que menos del 10% de ese valor, o sea, menos de 20 millones de espermatozoides por mililitro, lo puedo considerar estéril, no 200, si ese es el valor normal, no de un hombre estéril. 12. La ovulación en la mujer se desencadena debido a, volvemos a lo mismo, ¿sí?, que vimos anteriormente de acuerdo a la gráfica. Recuerden que la ovulación es el incremento o el pico de LH. ¿Y qué hace que el pico de LH se produzca? La concentración aumentada, que también produce un pico de estrógenos liberado por el folículo, ¿sí? Entonces, incremento de estrógeno que causa el pico después de LH. Cuando hay un aumento de los niveles de estrógeno que provoca el desprendimiento del endometrio, no. El endometrio se desprende cuando caen todos los niveles hormonales, hipofisarios y ováricos también. Pero esto sería la menstruación, no la ovulación. Una disminución de los niveles de progesterona que causa aumento en la liberación de LH. No, la disminución de progesterona es verdad que en segunda instancia va a liberar más LH, pero volvemos a lo mismo, esto no es lo que produce la ovulación. Cuando la progesterona empieza a disminuir, se cae el endometrio. Y de ahí empieza el aumento de la GnRH para empezar a aumentar a los niveles en realidad de las hormonas hipofisarias que van a estimular la secreción ovárica. De un proceso de retroalimentación positivo entre los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos tienen un circuito de retroalimentación positiva con LH y FSH, pero no con progesterona, porque son las dos hormonas ováricas y secretadas por dos componentes distintos en el ovario. 13. Con respecto a los efectos de la testosterona, que es incorrecto marcar. A, dice, es responsable del descenso de los testículos hacia la bolsa escrotal. Sí, es uno de los efectos. De hecho, cuando nace el niño, que desciendan los testículos desde la cavidad abdominal y se ubiquen, se debe obviamente al condicionamiento hormonal. Fíjense,
el descenso de los testículos a la bolsa escrotal es causado por la testosterona y no por un pico de testosterona. Porque estamos hablando del nacimiento. El niño generalmente cuando nace, el testículo desciende, por ahí le queda ese testículo que se llama en ascensor, sube y baja por el conducto, o sea, donde está el conducto espermático hasta que se cierra bien las paredes abdominales y queda realmente afuera y ubicado bien en la bolsa escrotal. La ADM dice, desde el nacimiento hasta la pubertad, es responsable de la mitosis en los túbulos seminíferos. Bueno, si bien la testosterona condiciona las características sexuales primarias, es desde la pubertad y el pico de testosterona que fomenta que las espermatogonias se empiecen a dividir. Así que no es desde el nacimiento hasta la pubertad, sino desde la pubertad hasta el final de la vida. Por eso esta es la que está mal, esta opción. Después sus niveles aumentan a partir de la pubertad y permiten el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Que eso está bien. Y después dice, durante la etapa adulta, ¿es responsable del mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios? Sí. O sea, el descenso del testículo de la bolsa escrotal lo causa la testosterona, pero no es una característica sexual secundaria. O sea, es parte de la primaria, porque si el testículo no baja, no produce las gametas. Entonces, por eso ocurre antes de la pubertad. Pero después todo lo demás que tenga que ver con el desarrollo de características sexuales secundarias va a partir de la pubertad, como dice la opción C y D. 14. La fase secretora se caracteriza por... Primero, ¿de quién es la fase secretora? ¿Del ovario o del útero? Del útero. Del útero. Bien, del útero. ¿Cómo se llaman las fases del ovario? Fase luteica. Bueno, ese es uno. ¿Y qué más? Luteínica. Ay, no te escuché, Cami. Folicular, luteínica. Bien. No, eso tenemos. Bien, o sea que, ojo, cuando me están nombrando parte del ovario y parte del útero, porque el útero tiene 3 estadios. En cambio el ovario tiene 2 nada más. Yo el ovario cuento antes del día 14, después del día 14. En cambio dentro del útero cuento la menstruación, ¿sí? Después de la menstruación lo que quedaría comprendido entre el día 7 y 14, que sería como postmenstrual, pero que tiene que ver con el aumento exacerbado de los estrógenos que empieza a fomentar el crecimiento, pero no va a ser lo mismo que la fase secretora, que es abundante la cantidad de progesterona y es lo que mantiene mayor crecimiento en el cuerpo, en el endometrio del útero. Entonces, la fase secretora me dice, finaliza con el comienzo de la menstruación. Y sí, porque si estoy hablando del día 14 a 28 y esto es un ciclo, la segunda mitad finaliza cuando vuelve a empezar el día 1 siguiente. ¿Se entiende? Sí, Gise. Gise, una pregunta. ¿Viste cuando se va a producir la ovulación? Recién ahí un solo ovocito primario se transforma en secundario, pero todo el resto queda como ovocito primario detenido en profase. Sí, idealmente sí. Lo que pasa que no es tan así. Cuando nosotros hablamos de los ovarios poliquísticos, o sea, cuando las mujeres, que la mayoría tienen ovario poliquístico, quiere decir que hay un montón de folículos que están madurando a la vez. Entonces, estos folículos que ves madurando a la vez, en realidad son muchos que fueron como seleccionados en el mismo momento, ¿sí? En el mismo punto. Entonces empiezan a hacer como un pico de explosión, pero claro, el que es más rápido y en realidad termina saliendo, hace que se libere uno solo, y el otro hace detención y como que se retraen y se mueren. Entonces, a los fines teóricos, ¿cuáles son los que se liberaron en una mujer regular y todo? Sí, es verdad, se liberó uno. Entonces, técnicamente no, pero sí uno solo es, digamos, seleccionado a madurar. Entonces, por eso les dice así. ¿Se entiende? Claro, Belo, exactamente. Dice sí, pero no. Es la simplificación de algo. Y está bien, uno para estudiar un fenómeno en general, uno lo tiene que simplificar. Es como decirles, la mujer está, no sé, 40 semanas desde la fecha de última menstruación embarazada. Después dice, ay no, pero yo nací a los 36, no, yo nací a los 38, yo no, y bueno, sí, obviamente, somos personas, somos humanos, los humanos variamos mucho de acuerdo al entorno, si bien todas las especies varían, pero tenemos, o sea, periodos como muy variables gracias a eso, entonces
sí, la verdad es que biológicamente está condicionado el ser humano a tener una sola cría, tenemos un útero del tamaño de una sola cría, entonces evolutivamente vas a tratar de hacer madurar un solo ovocito por ciclo, porque si haces madurar más, significaría que hay más que van a ser copulados, y el tamaño del útero no alcanza para meter tantos bebés. De hecho, no es bastante natural. Fíjense que las mujeres que tienen mellizos o trillizos generalmente tienen que llegar a un parto que no pueden, no un parto, sino una cesárea porque no pueden parir el tamaño que tiene el útero. Entonces, idealmente es uno, y por eso la bibliografía les dice esto, es como que uno es seleccionado. Pero claro, uno entra en la duda y dice, ¿cómo hace miércoles para desarrollar uno solo? O sea, no, es que en realidad no lo hace así. Los niveles hormonales empiezan a estimular muchos y hacen como una carrera contra el tiempo, y las células foliculares planas se empiezan a transformar del folículo primordial en primario, así. Entonces varios de ellos empiezan a desarrollarse, y el que es más rápido secreta mayor cantidad de estrógenos, y cuando se produce el pico de LH y se desprende, como en el mismo ovario ya se produce una baja, ¿sí? Hormonal de estrógenos, pero además de eso ya se produjo este pico que ven acá, que rompió, y empieza a descender, ya este mismo aumento acá hace que en realidad exista el circuito para ir inhibiendo a todos los demás que no llegaron a hacer el pico de estrógeno. Entonces, se reabsorben y se pierden. Por eso, fíjense que de las 400.000 células más o menos que quedan en los ovarios de la mujer, van a llegar nada más 300 o 400 al final de la vida. O sea, el 1%, chicos. Quiere decir que, ni hablar de los que habían inicialmente, pero de los que quedan en el ovario en la puerta, aún así yo voy a usar el 1% de eso, así que saben la cantidad de folículos que puedo tirar a lo tonto, y es lo que pasa. Por eso el 99% de las mujeres van a hacerse una ecografía y dicen, ay, se ven quistecitos en el ovario. Bueno, tiene que ver con esto generalmente, hay distintos tipos de quistes, digo. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Y una última cosa, cuando me dice que el ovocito primario llega a la madurez, ¿significa que llega a ovocito secundario o que llega ya a óvulo? Cuando te dice el ovocito primario, Sí. no, el ovocito primario, cuando maduran, gracias a las células foliculares que tiene al final, es porque puede completar el proceso de meiosis 1, y es cuando se divide y me da un ovocito secundario, y ahí vos decís que está maduro porque está en el estadio en el cual se va a ovular. Cuando vos estás acá en el folículo de De Graaf, y es el que se rompe, es cuando el ovocito secundario, o sea, acaba de madurar por la división del ovocito primario, y todo ese acompañamiento lo van haciendo las células. Entonces, comienza igual la meiosis 2, pero queda detenido en metafase 2. Pero cuando se habla de que madura, está maduro como para ser expulsado del folículo de De Graaf, a eso se refiere. Se transformó de ovocito primario en secundario, no en óvulo. Acordate que el óvulo no existe en la mayoría de los ciclos, solo existe si hay fecundación. Si no, no hay óvulo. Bien, gracias. No, nada. Giselle, Sí. una pregunta. Entonces tendríamos que tomar como que antes de la menarca ya se han desarrollado todos los caracteres sexuales secundarios. No. Donde en la pregunta decía algunos, lo incorrecto es decir algunos, porque todos empiezan a desarrollarse desde la menarca, no antes. ¿Se entiende? Ah, ok. O sea, las hormonas sexuales desde la menarca que empiezan a aumentar condicionan el desarrollo de las características sexuales secundarias. Característica sexual secundaria es lo que diferencia externamente a un macho y una hembra en las otras especies y en nosotros también. Por ejemplo, no sé, si hablo que es un león, el que le salga la melena a un macho y a la hembra no, en realidad es una diferencia hormonal. Bueno, en nosotros pasa lo mismo, el crecimiento de las mamas, la acumulación de la grasa en las caderas, la redistribución de la masa muscular, todo eso son características sexuales secundarias. Tener ovario, tener vagina, tener órganos reproductores femeninos es una característica sexual primaria, y eso sí se da antes de la menarca, obviamente, porque se da desde las hormonas que tenías, aunque sean en menos concentración dentro de la vía intrauterina. Bien, perfecto, gracias. ¿Se entiende seguro? Sí, ahora sí. ¿Alguna otra duda, chicos? No, Gise. Bueno,
Háganse un repasito sobre todo de esta unidad en la parte donde está la fecundación. Vamos a ampliar un poquito más la semana que viene, que comenzamos con esta unidad, pero retomamos desde ahí, entonces está bueno que vean qué es lo que va pasando en el folículo, cómo se va desarrollando, porque, como decimos, hemos visto el proceso que ocurre en la mujer siempre, pero en el momento en donde esa gameta se va a reunir con otra gameta, y va a posibilitar la fecundación, empieza todo el desarrollo embrionario y luego fetal, que es lo que vemos a partir de la semana que viene. Chicos, termino de hacer el cronograma semanal y se los mando. Lo más probable es que el examen de la semana que viene lo ponga al finalizar, o sea, el viernes, pero lo más probable, no es seguro, por eso les digo